7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al asambleísta Javier Jurado, invitado a la revista de Opinión Democracia, para hablar sobre la verificación de la adquisición de chalecos y cascos que adquiriera el gobierno para Fuerzas Armadas y que hoy es materia ya de una investigación penal previa, que es materia de la auditoría que le corresponde a la Contraloría General del Estado, como manda la Constitución, artículo 211, pero es bueno conocer, mientras hay los prolegómenos de estas investigaciones, hay también la utilización en materia político-electoral, como ha sido el escenario de la Asamblea Nacional. ¿Usted viajó, ha verificado? ¿Qué ha visto en la verificación de la adquisición de estos chalecos y cascos? Muy buen día, asambleísta Javier Jurado. Miguel, buenos días. Qué gusto saludarlo. En efecto, yo considero que el país debe saber la verdad y se ha hecho una visita a los Estados Unidos para poder ver de primera mano la situación de cómo se desarrolla una prueba balística para los chalecos antibalas. Hemos visitado Maryland, hemos estado en el laboratorio Elements, que no es un laboratorio con experiencia menor, es un laboratorio con una alta experiencia, hace pruebas para instituciones de seguridad de los Estados Unidos, hace pruebas a nivel mundial para la validación de chalecos y que así también se encuentra demostrado que está avalado por la NIJ, que es el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos. Las pruebas que se hacen en los Estados Unidos son de alta demanda y que además tienen evidencia científica. ¿Qué tipo de pruebas hicieron para corroborar la adquisición de cascos y chalecos? Bueno, se hicieron las pruebas que obliga a la NIJ, la 00106 que obliga a la NIJ. Se hicieron pruebas de B50, B06, en todos los casos, en los chalecos, en los paneles balísticos, en las placas y en los cascos, haciendo una prueba técnica, científica, donde se utilizaron elementos óptimos para llegar a altas velocidades y poder utilizar de manera correcta los datos que hoy serán materia de discusión en el Ecuador. Lastimosamente, en la Asamblea Nacional se habla mucho desde el desconocimiento. No creo que en la Asamblea se tenga que sostener una ignorancia colectiva, aseverando cosas cuando no se conocen. Se ha demostrado con evidencia científica que los chalecos cumplen la norma internacional y están listos para ser usados por nuestras fuerzas de seguridad y así proteger a nuestros ciudadanos. Sí, todo está corroborado como usted señala. ¿Por qué entonces la Fiscalía General inicia una indagación penal por presuntas irregularidades en esta adquisición? La Fiscalía puede abrir una investigación de oficio. No se puede limitar las acciones de la Fiscalía General del Estado. Tiene que verse todo el proceso, igual la Contraloría, el proceso de contratación. Yo lo que estoy haciendo es llegar para saber de primera mano, preocupado por la seguridad de nuestros soldados, de nuestras fuerzas de seguridad, que realmente estén protegidos y así puedan proteger a nuestros ciudadanos. En el caso de la validez de los chalecos, se ha demostrado con datos científicos que los chalecos están en óptimas condiciones y que cumplen las normas internacionales. Aquí cabe mencionar algo, la norma internacional que tiene los Estados Unidos, de la NIJ y los laboratorios que se encuentran avalados, no son datos que están escondidos bajo las piedras, son datos públicos que la gente en el Ecuador tranquilamente puede investigar y no caer en un sesgo de confirmación. Hoy la Fiscalía, al iniciar una indagación previa, hay que guardar la reserva de los documentos. Sin embargo, en la Asamblea se ha discutido esta semana, hasta ayer, la necesidad de desclasificar esos documentos. Hay temores a que se desclasifiquen. Ahora va a ser en la investigación penal, pero había temores para que se desclasifique por pedido de la Contraloría General del Estado. No, jamás ha habido el miedo de que se desclasifique la información. El problema de desclasificar la información es que pone en riesgo a nuestros soldados, porque hay información que se tiene que manejar bajo reserva, y esa reserva hace
que hoy causan el pánico en el Ecuador no tengan la capacidad de modificar munición para hacer daño a nuestros soldados. Aquí también hay que hacer algunas apreciaciones lógicas. La Asamblea hoy es, creo que el centro de operaciones de la Revolución Ciudadana para fortalecer a su candidata, haciendo acciones que incluso ponen en riesgo a nuestros soldados. Y ahí cabe mencionar algo que han dicho los afiliados a la Revolución Ciudadana, sus voceros políticos sobre el tema de Aquiles Álvarez, que ese sí es un tema delicado, que él incluso reconoce que le falsificaron las pruebas. Tengo que mencionar algo y lo voy a hablar de manera abierta. Sí, los chalecos que adquirió el municipio de Guayaquil, eso sí no tienen validación internacional. Incluso se falsificó información sobre esas unidades de protección balística que ponen en riesgo a quienes la van a usar. Y aquí, ¿qué va a pasar con este tema? Yo he hecho un pedido de información a la fábrica, a la empresa pública Santa Bárbara, para que indique cuándo se hicieron las pruebas de validación. Y aquí voy a mencionar algo también. En el Ecuador no existen laboratorios avalados por la NJ. Esa es la primera. La segunda, no tienen los materiales adecuados para hacer una prueba balística. Y aquí voy a hablar de dos temas. La primera, las pruebas de resistencia balística se hacen con cañones fijos, no con armas de fuego real. Eso es una equivocación, porque ahí no puedes llegar a las velocidades más altas para probar estos instrumentos que sobrepasarían los 1400 pies por segundo en el caso de armas de mano como pistolas que llegan desde el calibre 9 milímetros hasta el calibre 45 Magnum, y por el otro lado, en los fusiles de alto calibre que usa la delincuencia, que sobrepasan los 3.500 pies por segundo. Entonces, desde ahí ya la prueba no es válida. La plastilina que se utiliza para hacer las pruebas de resistencia, y por el otro lado también la tecnología que tienes que usar para medir velocidades, que no son instrumentos que hoy existan en el Ecuador. En consecuencia, ¿usted cree que se hizo bien la adquisición de chalecos y cascos? ¿Y por qué entonces se hacen cuestionamientos a esta compra? Y que parte de un informe interno en Fuerzas Armadas. A ver, y aquí esto hay que explicarlo a la ciudadanía. Primero, esto es un tema que se ha politizado por el tema electoral. La segunda, ese informe de las Fuerzas Armadas carece de veracidad. Y lo voy a citar. 2 coroneles de las Fuerzas Armadas estuvieron invitados a esta misma visita. No lo hicieron, no conozco por qué no lo hicieron, no sé por qué no llegaron. Los chalecos y los cascos estaban sumillados, los que vinieron en este proceso estaban sumillados. Esta prueba se ha hecho por 2 ocasiones. Se han hecho varias pruebas en el Ecuador también al mismo tiempo, que esas están como reserva del Ministerio de Defensa. Se hicieron varias pruebas, pero lastimosamente los 2 coroneles personalmente creo que desconocen de la norma internacional, no conocen cuáles los procedimientos que se tienen que hacer para la validación de pruebas. Lo que se ha hecho en el Ecuador no es una prueba, es una demostración que los chalecos sirven, y en ese sentido tenemos que también analizar por qué se hizo eso. Yo creo que desde ahí las Fuerzas Armadas tienen que abrir una investigación contra quienes de mala manera han utilizado su puesto para hacer un tema que debió de ser tratado con reserva, hacerlo público. ¿Y por qué cree que no viajaron los miembros de Fuerzas Armadas luego de emitir un informe al interior de Fuerzas Armadas con esos argumentos, con esas observaciones que se hizo? No conozco por qué no vinieron. A este viaje también se han unido 2 oficiales especialistas en armas y un alto funcionario de las Fuerzas Armadas con el grado de almirante. En consecuencia, ¿esto es político según usted? Por supuesto que es político y electoral. Y se está hablando desde el desconocimiento, y a mí me da mucha pena que desde la Asamblea Nacional se sostenga un criterio que carece de verdad, porque lo óptimo es que quienes hacen un criterio o crean un criterio conozcan de la materia. Eso es importantísimo, y Miguel, yo tengo que decirlo, lastimosamente desde la Asamblea se sostiene una ignorancia colectiva.
y esa ignorancia colectiva le hace mal al país. Y además le quita tiempo a nuestras Fuerzas Armadas. Están bloqueando a las Fuerzas Armadas. No sé cuál es el interés de bloquear a las Fuerzas Armadas para que salgan a defender a nuestros ciudadanos. ¿Por qué cree que hay un bloqueo para salir a defender a las Fuerzas Armadas? Pero esto limita, por supuesto, esto limita, esto quita tiempo. Los chalecos han demostrado con normas internacionales que sirven. El señor ministro de Defensa entregado a la Comisión de Soberanía, a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, toda la información reservada para ser procesada. Lastimosamente, de manera hábil, otra comisión de la Asamblea Nacional que no tiene primero levantamiento de reserva. La Comisión de Justicia no tiene la calidad de hacer sesiones reservadas o levantar reservas. Segundo, esa información ya está en la Asamblea Nacional. La presidenta puede solicitar de manera reservada a la comisión cuando desee. Y ahí están datos que se manejan en reserva que son importantísimos, como las pruebas que ha hecho anteriormente la NIJ a través del laboratorio Element, que era un laboratorio de altísimo nivel científico en los Estados Unidos, pero aquí hay alguien que desconoce y sostiene una mentira. Incluso medios, yo creo que son medios digitales que han tratado de desmerecer este acto que se ha hecho en la compra de los sistemas de protección balística, ha sostenido mentiras que lastimosamente, con la demostración que se va a hacer, con un informe técnico avalado por un laboratorio internacional, se le va a entregar esa verdad al país a través de la Comisión de Seguridad, y esta podrá entregar esa información a la presidencia de la Asamblea. Por tanto, usted ha sido testigo de cargo de que esto que hoy se va a una investigación previa, fue una adquisición correcta, basada en los parámetros necesarios, con las garantías suficientes, con la calidad de lo adquirido. Por supuesto, los chalecos cumplen la norma internacional. Mire, Miguel, en los Estados Unidos nadie haría un informe falso sobre la validez de un sistema de protección balística, y creo que en ningún sentido. Además que de un laboratorio avalado no va a arriesgar su trabajo de años en el tema de investigación de sistemas de protección balística. Yo no creo que eso vaya a pasar. Hay gente de altísimo nivel trabajando en el laboratorio. Es un laboratorio, yo le puedo decir que tiene una altísima calidad y normas de calidad. Aquí hay las instituciones, como lo decía al inicio, de defensa de los Estados Unidos, como DEA, FBI, hacen los procesos de validación en este laboratorio, pero en el Ecuador se ha creado un relato apócrifo de una situación que realmente le quita tiempo a las Fuerzas Armadas. Hoy tienen que estar 3 altos oficiales de las Fuerzas Armadas del Ecuador haciendo una verificación que ya se hizo. Se han hecho demostraciones en varias ocasiones, incluso en algunas poniendo en riesgo a quienes utilizaban las armas para hacer la demostración de esos chalecos. Le pregunto, asambleísta Javier Jurado del Movimiento ADN, si no hay certificación, como no viajaron en este específico viaje, perdón la redundancia, a Maryland, si no hay certificación de quienes saben, de los militares que usan, que prueban, que usan los chalecos, los cascos, sino una visión política como la de usted como asambleísta de ADN, ¿qué hace certificar el conocimiento entre los militares que usan eso, que han estudiado eso, y usted como político? No, lo que certifica es el laboratorio, yo no certifico nada. Ya. Quien certifica la validez de los chalecos del laboratorio es la NIJ. Y además, voy a dar algunos tips sobre este tema. Todas las unidades de protección balística tienen un sistema de trazabilidad y tienen un número. Yo puedo demostrar fácilmente, tienen un código QR. Ese código QR se entrelaza con la información del laboratorio y el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos, y esa información es pública. Y desde ahí se puede ver cuándo se fabricó el chaleco, con qué materiales se fabricó el chaleco. Los chalecos que se están utilizando en el Ecuador, puedo decir, son los chalecos que incluso están validando el FBI y la DEA en los Estados Unidos. Miguel, con todo respeto,
aquí en los Estados Unidos se nos burlan. La verdad, somos sujetos de burla porque dicen, bueno, ¿y cuántas pruebas de validación van a hacer? La prueba de validación que estaba dentro de la norma, dentro de la contratación, ya se hizo. Luego, se han hecho demostraciones en el Ecuador y hoy, para poder tener evidencia, no solo política de alguien que sí conoce, yo tengo que creo que decirlo, yo conozco sobre sistemas de protección balística, conozco sobre balística, han venido 3 altos oficiales a conocer de primera mano qué pasó. La certificación no la voy a dar yo, no podría. No, la certificación no da la empresa vendedora, pero decía... No, está equivocado, Miguel. La certificación da el laboratorio de los Estados Unidos a través del NIJ, no da el vendedor. El vendedor no certifica nada en los Estados Unidos, por si acaso, están equivocados. Certifica el laboratorio, con firma de responsabilidad de quien le hacen la prueba. Claro, ese ha sido el argumento. Ahora, decía, si se hacen pruebas, ¿por qué entonces, si hay certificación de lo que ha vendido, se ha vendido al Ecuador, adquirió Fuerzas Armadas, ¿por qué el informe de los 2 coroneles de Fuerzas Armadas que observan precisamente esta adquisición? ¿Por qué el informe? Porque hablaron del desconocimiento, no conocen. Entonces, los 2 oficiales que han hecho ese informe tendrán que sostener eso en fiscalía, pues, y tendrán que demostrar que las unidades de protección balística no sirven, pero se están contradiciendo con lo que dice un laboratorio de carácter de nivel científico en los Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde quieren llegar? Este tema es un tema político y que por otro lado le quita tiempo a las Fuerzas Armadas para poder salir a luchar contra la delincuencia. Yo voy a hablar con muchísima responsabilidad. Yo estoy aquí por defender a los soldados de mi patria. Y si las unidades de protección balística no hubieran servido, yo lo decía, pero sirven. Y además tienen la evidencia científica de un laboratorio. Entonces, ¿qué más pruebas quieren? ¿Cuántas pruebas más quieren hacer? Incluso poniendo en riesgo la seguridad de los oficiales que dispararon las armas para hacer una demostración de los chalecos en el Ecuador. ¿En qué va a quedar esto? Consecuentemente, por un lado, la indagación previa en donde se va a investigar reservadamente. Eso es un tema de fiscalía, eso es un tema que tiene que hacer una investigación fiscalía. Yo sí soy respetuoso de las funciones del Estado. Fiscalía tendrá que hacer los procedimientos que tenga que hacer para llegar a la verdad. Quienes han cometido alguna falta grave tendrán que tener sus sanciones dentro primero del órgano que lo regula y luego también en el ámbito penal. Ahora, en el ámbito de la auditoría del uso de los recursos, que también se ha observado en el escenario político, le toca a la Contraloría, que va a auditar, no lo podrá hacer por los datos reservados en la investigación previa penal, pero la auditoría tendrá que hacer en el uso de los recursos públicos para la adquisición de chalecos. Es correcto. Y cascos. La responsabilidad en el tema de Contraloría tiene un tiempo de 7 años. Si que la fiscalía llegara a encontrar algún ilícito que se pueda demostrar en este tema, la Contraloría no pierde su función, tiene 7 años para hacer una investigación sobre este tema y hacer una auditoría sobre este tema. Si me pregunta a mí y vemos relación precio en el Ecuador, hay un tema que yo lo voy a hablar abiertamente. Mire, en materia de seguridad se tiene que hacer una modificación en la norma de contratación pública. Y lo voy a decir por qué. Porque en seguridad tú no puedes irte hacia lo más económico. Ese es un tema que se tiene que analizar dentro de la Asamblea Nacional. Las instituciones de control tienen que analizar. Porque si tú te vas a comprar lo más barato, como hizo el alcalde de Guayaquil, eso por seguro no tendrá certificación internacional porque no cumple los parámetros mínimos de seguridad. Y por el otro lado, si tú ves el precio internacional de los materiales adquiridos en el Ecuador por las Fuerzas Armadas, están ahí sobre los precios internacionales. Lo que pasa es que para tener sistemas de protección balística de calidad
tienes que llegar a los estándares internacionales, y para llegar a los estándares internacionales tienes que llegar a la regulación del precio a nivel mundial, que se lo hace con las validaciones. Una placa puede llegar a costar, una sola placa de un sistema balístico, de protección balística, puede llegar a costar hasta $2,000. Imagínense. Entonces, desde ahí también tenemos que comenzar a entender que en materia de seguridad no podemos comprar lo más barato. En el Ecuador no se pueden comprar los fusiles más baratos porque se van a reventar. En el Ecuador no se pueden comprar las pistolas más baratas porque se van a reventar, se van a dañar, porque esos mecanismos que no cumplen las normas internacionales, por supuesto que van a ser los más baratos, pero no van a tener la calidad que nuestros soldados requieren. Bueno, hay que valorar, por lo que usted señalaba, asambleísta Javier Jurado, hay que valorar lo económico, por cierto, pero también la calidad. O sea, tiene que sopesárselo uno. No por comprar más barato se puede sacrificar la calidad o lo otro. Claro, porque estamos jugándonos la vida. No comprar altísimo por el control de calidad. Sí, pero no se ha comprado altísimo ni sobre los precios internacionales. Usted podrá ver, son temas que por la reserva hoy que tiene esta adquisición, no los puedo citar, pero sí estoy hablando abiertamente de un ejemplo pragmático. Los chalecos que ha comprado el alcalde de Guayaquil, claro, costaron $280. ¿Qué certificación internacional pueden tener? Si un panel nivel 3 puede costar, solo el panel delantero de Aramida, puede llegar a costar entre $370 y $400. Imagínense, por dos, más la tela de la unidad de protección balística. ¿Cuánto puede costar un nivel 3, un nivel 2 en el Ecuador? Entonces, desde ahí tenemos que entender que cuando quieres algo certificado, y hay empresas internacionales, averigüen, la prensa puede averiguar, ¿cuánto cuesta un chaleco colombiano Miguel Caballero? Solo váyanse a eso. ¿Cuánto cuesta un chaleco que no tiene norma NIJ, por ejemplo? Ellos se regulan con una norma europea que es mucho más baja que la NIJ. Los chalecos de Miguel Caballero muy fácilmente pueden llegar a costar $1,300. Entonces, cuando compara el precio internacional de las unidades compradas por las Fuerzas Armadas, va a llegar a la conclusión que se compraron a buen precio y que cumplen toda la normativa internacional. ¿Y cómo salieron finalmente tanto los chalecos cuanto los cascos? La compra del Ecuador. Hay algunos temas que analizar porque se compraron varias unidades de distintos tipos de protección balística, desde paneles nivel 3, nivel 3 Plus y también placas nivel 3 y nivel 3 Plus, que tienen que pasar por verificación internacional y que además tienen que cumplir con la prueba B50. Es muy fácil, querido Miguel. Usted puede, y yo le puedo pasar el enlace de cuáles son los estándares de calidad que tiene que cumplirse, y esos estándares de calidad le van a decir a usted a qué nivel tiene que llegar una prueba B50. Por ejemplo, en el caso de armas largas, sobrepasan los 3.500 pies por segundo. Esas son altas velocidades. Y otra, se ocupan balas aceradas, que son prohibidas y que esos chalecos tienen que resistir esas municiones que muy posiblemente la delincuencia comience a utilizar para hacer daño a nuestros soldados. Entonces, si tenemos chalecos de alta calidad, sabremos que nuestros soldados están protegidos y que podrán luchar de manera eficiente contra quienes hoy están causando terror en nuestro país. Bien, muchas gracias al asambleísta Javier Jurado del Movimiento Gracias, ADN, Miguel. que estuvo presente precisamente en una visita a Maryland sobre la calidad de los chalecos y la certificación. Miguel. Un saludo cordial. Muy amable. 7:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Volvemos con el doctor Santiago Begdash del Movimiento Construye a propósito de la investigación penal que se realiza con ocasión de los miembros de la Liga Azul que fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral luego de participar en contra de ley expresa auspiciados por un movimiento. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.